Bendiciones. Dios les bendiga a todos los hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones del hermano Manuel, del ministerio Jesucristo, la salvación. Bendiciones de parte de mi esposa Berta, para todos los hermanos que están suscritos al canal y a todos los hermanos de la iglesia en la redonda del mundo universal de nuestro Señor Jesucristo, a los redimidos, comprados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy Dios ponía en mi corazón traerles una palabra de parte de Dios muy necesaria en los tiempos que estamos, porque la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios es alimento para el alma y la necesitamos todos. Hoy me ponía el Señor una palabra con el título Cuando Jesús visita tu casa. Necesitamos la visitación y que Jesús venga a nuestras casas, a nuestros hogares. Y vamos a leer la palabra en el libro de Lucas, capítulo 19, del 1 al 4 en adelante, y leo así en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante de él, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. La palabra del Señor nos enseña de cómo hemos visto y hemos leído que Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús. Pero para tener este encuentro con Jesús, dice la palabra del Señor en el versículo 5, que cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba y vio a Zaqueo y le dijo: date prisa, desciende, Zaqueo, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y hoy el Señor quiere traerte esta palabra para ti, para decirte que es necesario que el Señor entre en tu casa, que el Señor se pose en tu casa, que el Señor descienda a tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Zaqueo se sorprendió por este deseo de Jesús, de ir y de quedarse en su casa. Bueno es, hermanos, que el Señor Jesús venga con el deseo de quedarse en nuestra casa. Pero cuando tiene el deseo del Señor de venir a nuestra casa, cuando nosotros le buscamos, le deseamos, como hizo este hombre Zaqueo, que supo que iba a pasar por allí Jesús, y en el momento que lo supo, se subió a un árbol para verlo, para desearlo, para ver quién era Jesús. Y eso es el deseo que debemos de tener todos en nuestro corazón. Por eso Jesús llega a una casa siempre que llega, siempre va a pasar algo. Cuando Jesús llega a una casa. Por eso Jesús llegaba a una casa como era la de Zaqueo. Hay en la Biblia como 12 casas que visitó nuestro Señor Jesucristo. Serían algunas más, pero de las que se mencionan bíblicamente hay como 12 casas en las cuales el Señor visitó. Hoy el Señor está más interesado que ninguno de nosotros el poder estar en cada casa, en cada hogar, en cada familia que necesitan del Señor. Y hoy, por eso, la mayoría de las veces Jesús no estuvo en casas de gente perfecta, por así decirlo. Más bien eran en casas de pecadores y en casas de algún amigo como Lázaro, Marta y María. Ahora también, en una ocasión, dice la palabra del Señor que le invitaron al Señor a un hogar, a unas bodas, las bodas de Canaán, que todos hemos visto. En el libro de Juan 2:1 dice la palabra del Señor: al tercer día se hicieron unas bodas de Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús le estaba diciendo aquí: todavía no es el momento
de revelarme, todavía no es el momento de que conozcan quién soy. Pero Jesús hizo un milagro en esa casa, Jesús hizo un milagro en ese matrimonio. Y hoy Dios trae en esta palabra para ti, tú quizá que estás pasando por una mala situación en tu casa, en tu matrimonio. El Señor hoy te dice que quiere arreglar eso que está ocurriendo en tu matrimonio. Él quiere hacer ese milagro en tu matrimonio, en tu casa. El principio de los milagros de Jesús comienza siempre en una casa. Zaqueo aquí no invita a Jesús a la casa, sino que es Jesús quien quiere ir a la casa. Pero al ver esta actitud de Jesús, Zaqueo dice que bajó gozoso. Aleluya. Iba gozoso. Dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Versículo 6. Qué bueno es tener ese gozo del Señor. Necesitamos sentir ese gozo de querer del Señor. Tener a Jesús en nuestra casa, recibirlo con gozo. La gente al ver que Zaqueo recibía al Señor, dice que empezaron a murmurar. Porque la gente, cuando tú tienes ese gozo del Señor, ellos van a querer eso que tú tienes, pero van a empezar a murmurar, van a empezar a hablar de ti, pero no te importe lo que hablen, lo que murmuren. Tú sigue con el gozo del Señor. La gente al ver esto murmuraban, pues decían que era un hombre pecador. Lo primero que ocurrió en la casa de Zaqueo fue que al entrar Jesús en la casa quedó santificada. Cuando Jesús entra en una casa, la casa queda santificada, siempre y cuando habite y reine Jesús en esa casa. Y se necesita esa casa santificada. Cierto que Zaqueo era ladrón, cierto que Zaqueo era un estafador. Para él el dinero era lo más importante. La raíz de todos los males, nos dice la Biblia, que es el amor al dinero. Siempre va a haber problemas con la gente por causa del Señor. Por eso, si tú estás teniendo problemas por causa del Señor, es la reacción de lo que tiene el llevar a Jesús a nuestras casas, el tener a Jesús en nuestro corazón. La gente no entiende que Dios está interesado en la salvación de todas las almas. Cuando Jesús entra en una casa, ahí es donde vienen las oportunidades de Dios. Cuando Jesús entra en la casa de Zaqueo, Zaqueo sintió ese impacto, ese compromiso. Se comprometió con Jesús, porque en el versículo 8 del libro de Lucas 19, dice la palabra del Señor: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjense, hermanos, nadie le pidió dinero a Zaqueo sabiendo que él era ladrón, pero nadie le pidió ese dinero. Pero Zaqueo le vino la convicción, porque cuando Jesús entra en una casa te trae convicción, compromiso para con tu prójimo, para bendecir a las otras almas. Y eso es lo que quiere el Señor, que tengamos ese compromiso, comprometernos para bendecir a los prójimos. ¿Y quién es el prójimo? Aquel que tú amas como si fueras tú mismo, como si fuera tu cuerpo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra del Señor. Entonces, bendiciendo al prójimo, a través del prójimo así agradamos a Dios. Y es una realidad que Dios nos está enseñando, que debemos de agradarle a Él bendiciendo al prójimo. Jesús, por lo tanto, cuando entra en la casa queda santificada, y cuando entra en la casa el Señor, crea compromiso en nosotros. Toda su vida, este hombre Zaqueo estaba robando, estaba estafando, pero ahora piensa en los pobres. El corazón de Dios, hermanos, siempre está ocupado en aquellos que son pobres, porque transformó el corazón de Zaqueo para que dice la palabra, como hemos leído aquí el Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres.
produjo una transformación en Zaqueo para que tuviera un compromiso para con los pobres. Y Dios quiere que tengamos ese compromiso para aquellos necesitados, para aquellos que están pasando necesidad. Porque, hermanos, a veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y tenemos hoy en día, vivimos aquí en España con todo el mal que dicen que hay. No es comparable con otras naciones y ciudades como están ocurriendo en las guerras entre israelitas y palestinos, como está ocurriendo en Venezuela, en Perú, en Chile, en Bolivia. Esas ciudades que hay mucha escasez y mucha necesidad, no solo espiritual de la palabra de Dios, sino también en comodidades, en alimentos. Y aquí estamos muy cómodos, hermanos, en España, por así decirlo. Perdonen, hermanos, pero es la realidad. Nos hemos acomodado tanto, pero es necesario, hermanos, que Dios nos haga ver y entender que tenemos que ayudar al prójimo, tenemos que ayudar al caído, levantar a aquel, restaurar a aquel hermano o hermana que haya caído. No podemos querer todo, acapararlo como para nosotros, como Zaqueo hacía, acaparaba de los pobres el dinero. Pero aquí el Señor le trajo convicción, le trajo una transformación, le trajo un compromiso. Y es tiempo de comprometernos con la palabra de Dios. Es tiempo en los que van a venir necesidad no solo de la palabra de Dios, sino también en alimentos, también en necesidades, hermanos, porque eso es el principio de dolores. Por eso tenemos que estar más arraigados al Señor más que nunca, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso es necesario, dice el Señor, que pase a tu casa. Es necesario que entre en esa casa para quitar esa circunstancia y ese problema. Zaqueo había visto pobres durante toda la vida, pero ahora cuando Jesús está en la casa, transforma el corazón compartiendo con los demás. Gloria tenga el nombre del Señor, aleluya. Pero no solo Zaqueo cogió compromiso con los pobres, sino dice que si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces más. Jesús, ante esto, en el versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria tenga el nombre del Señor, aleluya. Cuando Jesús está en la casa, hay santificación, hay compromiso y hay salvación. Gloria tenga el nombre del Señor. Cuando Jesús oía que la gente ve que no cree, que la gente se burla, hay gente que desprecia, son desagradecidos de Dios. Pero hoy, cuando el dinero parece lo más importante, hoy cuando la gente no cree, hoy cuando la gente se burla, hoy cuando hay tantos asesinatos a través del aborto, con este mundo que va en corrupción, cuando se ha transgiversado el compromiso y el concepto de lo que es el matrimonio, hoy cuando vemos lo que hay en los hogares y en las calles, hoy tú vas a ver, tú que escuchas, la salvación, porque hoy Dios quiere salvación para las almas. Hoy viene a buscar lo que se había perdido. Quizá tú te encuentres perdido o perdida, pero hoy Dios te viene a buscar. Hoy Dios viene a tu casa, quiere entrar en tu casa. Desciende el Señor a tu casa. Por eso acoge a Jesucristo, acoge esta palabra con gozo de salvación, con gozo de compromiso, con gozo de santificación, porque eso es lo que busca y lo que quiere el Señor, que nos santifiquemos, que nos tengamos compromiso para alcanzar esa salvación en el nombre poderoso de Jesús. Jesús le dijo algo más a Zaqueo. En el versículo 9 le dice: por cuanto él también es hijo de Abraham. Estaba hablando de Zaqueo, les estaba hablando de Zaqueo. Abraham es el padre de la fe, y Zaqueo, aunque estaba muy lejos, era descendiente de Abraham. Hermano y hermana, quiero decirte algo. Quizá tú crees que estás lejos de Dios, que no tienes nada que ver con Dios, que Dios se ha olvidado de ti. Pero quiero decirte, hermano, que puede que estés lejos de Dios, pero Jesús hoy te dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy Dios viene a buscarte. Tú que quizá te crees que Dios no te oye, que no te ve, que no te escucha, que estás separado de Dios, que te apartaste por una mala decisión, que te apartaste porque
te dijeron tal palabra, porque te han hecho a un lado, quizá en una congregación, en una iglesia, pero hoy Dios viene a buscar lo que se había perdido. Y tú que estás perdido, Dios viene a buscarte, Dios viene a rescatarte, porque es un Dios de amor, es un Dios de bendición, es un Dios de gloria, es un Dios que te escucha, es un Dios que te ve, es un Dios que te oye, y Él quiere salvar lo que se había perdido, y es tu alma, la salvación, lo que viene a buscar el Señor. Cuando tú no buscas a Dios en tu casa, entonces Dios toma la decisión de ir a tu casa. Por eso a través de este audio Dios va a ir a tu casa, a través de esta palabra. No es el hermano Manuel, es la palabra de Dios que tiene vida, es la palabra de Dios que es espíritu, es la palabra de Dios que te sustenta, es la palabra de Dios que te mantiene, es la palabra de Dios que te guarda, es la palabra de Dios que viene a salvar lo que se había perdido. Por eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si algo se había perdido en este mundo, hermanos, y algo hay perdido, es la salvación del hombre. Y el Señor viene a salvar al mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado nos aleja de Dios, nos alejó de Dios, pero Jesús pagó en la cruz al perdonarte y salvarte. Siempre que Jesús visita una casa, ocurre algo. Aleluya, gloria a Dios. Jesús visitó también en una ocasión la casa de Pedro. Su suegra estaba mala, con fiebre, y Jesús llegó a esa casa y allí había problemas. Cuando Jesús llega a la casa, los problemas desaparecen. Aleluya. Si tu casa tiene problemas, es por la ausencia de Dios en tu vida. Perdona que te lo diga, hermano y hermana. Si en tu casa hay problemas, es la ausencia de Dios en tu vida. Porque cuando Jesús llega, los problemas desaparecen. Vio a la suegra con fiebre de Pedro, enferma. E inclinándose a ella, dice que reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose al instante le servía. Cuando Jesús llega a tu casa, los problemas se van, y entendemos que es hora de servir a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Jesús llega a las casas y siempre hay milagros, porque toda buena dávida, todo don perfecto viene del Padre de las luces, viene del Señor. Un día Jesús llegó a una casa. La casa se llenó de gente y había allí un hombre paralítico con 4 amigos. Estos le dirían al paralítico: mira, Jesús está en la casa de Pedro. Y pensaron: te vamos a llevar a esa casa para que el Señor pueda sanarte. La casa estaba abarrotada de gente, y estos rompieron el techo y descendieron al paralítico. Y Jesús vio la fe de ellos. No había visto la fe del paralítico, porque él no había decidido ir, ni dice la palabra que él tenía fe, sino que vio la fe de ellos por la de ellos. Tú puedes ayudar a aquel que no tiene fe, llevándole a los pies de Jesús. Aleluya. Y dice la palabra que le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. La gente empezó a murmurar de esto, diciendo: pero ¿quién es este si solo Dios puede perdonar pecados? Y les dijo el Señor: para que veáis que tengo poder para esto y mucho más, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando Jesús está en una casa, escucha bien esta palabra, cuando Jesús está en tu casa, recibes la palabra para poder compartir en otras casas. Aleluya. Por eso hoy Dios, a través de esta palabra que estás recibiendo, desde aquí, desde mi casa, pero el Señor desde esa casa va a impartir palabra de vida para tu casa, para que tú lleves a otras casas, para que tú alcances. Usted a través de esta palabra aquí va a recibir la bendición en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria tenga el nombre del Señor. Por eso, hermanos, es importante tener a Jesús en nuestra casa. Por eso debemos de dedicarle al Señor un tiempo de adoración en la casa ahí donde estás. Dedícale un tiempo al Señor en adoración. Dice la palabra del Señor que un fariseo invita a Jesús a que comiese con él.
Nunca Jesús se opone a ir a una casa. Siempre le invitan al Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas 7, versículo 36, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entrando en casa, se sentó a la mesa. Y cuando estaba el Señor en esa situación, dice la palabra del Señor, que entró una mujer de la ciudad que era pecadora. Esta mujer tenía fama, y su fama era asociada con el pecado. Era pecadora, pero aún no estando Jesús en la casa, sino en otra casa del fariseo, aprovechó para ir a Jesús. Esta mujer no era de esa casa. Jesús estaba en la casa con otras personas. Y esta mujer era pecadora. Quizá tú te sientes que eres pecador o pecadora y que no eres digno de entrar Jesús en tu casa. Pero a esta mujer no le importó lo que dijeran. Esta mujer dice, no solo fue a Jesús a pedir, sino dice la palabra que ella trajo un frasco de alabastro para el Señor. Trajo lo mejor del Señor. No vayas a Cristo Jesús con manos vacías. Cuando tú vienes a Jesús con un corazón sincero, con un corazón puro como esta mujer, con un corazón que necesita del Señor, a pesar de que sabía que su situación no era agradable para aquellos que estaban en aquella casa, ni para el propietario de la casa, que era el fariseo. Pero al Señor no le importó, y a esta mujer tampoco, mucho menos aunque era pecadora. Y hay a veces que tú no te acercas a Jesús porque dices, ¿qué dirán de mí si soy pecador, si soy pecadora, si he hecho esto, si he hecho lo otro? Pero no te importa el qué dirán. A esta mujer no le importó. Ella era consciente que no debía de estar ahí, pues a ella nadie la había invitado. Y quizá tú eres consciente, ¿cómo voy a acercarme a Jesús? Si Jesús está viendo que soy pecador, si Jesús está viendo que le fallo, que está viendo que me rebelo, que soy rebelde, que no quiero seguir la palabra del Señor. Pero la mujer, dice la palabra de Dios, que se tiró a sus pies. Cuando Jesús está en la casa, viene la humillación y viene el quebrantamiento. Y esta mujer empezó a llorar y a enjugar los pies del Señor y a secarlos con el cabello. Pero abrió el frasco de alabastro y lo derramó. Y dice la palabra que se llenó la casa del olor fragante, porque estaba la mujer pecadora delante del Señor. Cuando tú vienes en humillación, en quebrantamiento, porque el Señor te ama, el Señor te guarda, el Señor quiere ayudarte, quiere sacarte de ese peso que te asedia, quitar ese pecado, quitar esa asolación, quitar esa depresión, esa angustia, esos temores, esos miedos que te tienen ahí atrapado, atrapada. Quiere quitar esa vergüenza que te tiene atrapada, ese espíritu de rechazo. Hay lágrimas, hay quebrantamiento, hay humillación, pero el perfume comenzó a sentirse en la casa. Oh, Shamaka Tarrabajata Namahaya. Hoy Dios va a empezar a derramar el perfume de la salvación sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu espíritu, tu alma. Tú que me estás viendo, siente la presencia del Espíritu Santo, que Él quiere sacarte. La mujer estaba quebrantada, estaba humillada, estaba con lágrimas. Ella no sabía lo que estaba ocurriendo, pero dice, sino que solamente dice en el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es. La estaban acusando y estaban acusando al mismo Señor de que si fuera profeta sabría quién es esa mujer. Y quiero decirte algo, al Señor no hace falta decirle quiénes somos. Él sabe cómo somos, Él sabe cómo eres, Él sabe cómo estás, Él sabe la clase de hombre y mujer que eres, lo sabe de sobra. Pero aún así el Señor no te acusa, aún así el Señor no te pone el dedo de frente, aún así el Señor no te va a decir apártate de mí, sino todo lo contrario. En el corazón del fariseo no había ni una pizca de amor. La juzgaban estos hombres. Jesús no la echó, Jesús
no la rechazó. Jesús ni la criticó. Cuando todo el mundo te señala, Dios no te señala. Cuando todo el mundo te condena, Dios no te condena. Cuando todo el mundo te critica, Dios no te critica. Cuando todo el mundo te acusa, Dios no te acusa. Ese es el Dios que necesitamos en tu casa, en mi casa, en las casas, en los hogares. El Dios de paz, el Dios de amor, de consuelo y salvación. Cuando el Señor supo lo que sentía el fariseo en su corazón, dice en el versículo 41, y le empezó el Señor a decir: un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondió Jesús siguiendo diciendo: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con las lágrimas, los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besarme. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y a la mujer le dijo: tus pecados te son perdonados. ¡Aleluya! Gloria tenga el nombre del Señor. Cuando Jesús está en casa, nos da lecciones de vida. Dios le dio una lección a este fariseo que era hipócrita, a este fariseo que era religioso. Y esta mujer era pecadora, sí, pero sabía adorar a Dios. Tú te sientes pecador, tú te sientes pecadora, pero tú sabes adorar a Dios. Por eso solo vine a adorarte, Señor, adorarte a ti. Hoy hay muchos, hoy en día, que son religiosos, que no entienden que Dios busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Hermanos, cuando ponemos la mirada en los demás, quitamos la mirada de Jesús, nos vamos a convertir, igual que estos religiosos, en criticones, en fariseos. Pero no te preocupes, que en tu casa está Jesús. Cuando te señalan, cuando te dicen que eres fanático, cuando te dicen y se burlan por causa de Jesús de ti, cuando te quebrantas en la presencia del Señor, si lo haces para Dios, eso es maravilloso. Por eso hoy le decimos al Señor: Señor, solo vine a adorarte, Padre. Solo vine a adorarte, Señor. Vengo a adorarte, Señor. Ahí donde estás tú que me estás viendo, que quizás ese pecado te asedia, ven a adorar al Señor. Entra en la presencia de Dios, entra en la comunión con Dios. Dile: perdóname, Señor, quebrántame, Señor. Quiero de nuevo sentir esa paz. Cuando Jesús está en la casa, le dijo a la mujer en el versículo 50: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay paz cuando Jesús está en la casa. Ya no vas a venir ni a vivir atormentada por tus pecados, por tus errores. Ahora la paz de Jesucristo viene a tu casa. La casa estaba llena, pero Jesús solo le habló a esta necesitada. A veces hay multitudes, pero Jesús viene hablándote a tu vida. Hoy Jesús viene hablándote a ti que me ves, a ti que me estás escuchando, a ti que estás pasando por esa situación, a ti que estás con ese problema. Hoy Jesús viene a salvarte y tú tienes que decirle: Señor, vine a adorarte, vengo a adorarte, vengo a alabarte, vengo a ensalzarte, a sentir los ríos de agua de vida. Oh, Dios te viene a salvar hoy. Hoy Dios viene a quitar ese pecado que te asedia. Hoy Dios viene a visitar tu casa. Aleluya. Cuando tú te acercas a casa para dar a Jesús, como esta mujer se acercó, Jesús te va a recompensar el doble. Hay recompensa cuando Jesús está en la casa. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que Jesús estaba en la casa de Lázaro, también otra casa. María se da cuenta de que le debe mucho al Señor. Y María dijo: vamos a preparar un banquete para el Señor. Miren, hermanos, la palabra del Señor en Juan 12 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos.
Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. María dijo, yo tengo algo para Jesús. Y yo quiero decirte a ti hoy, tú tienes algo para el Señor. Tienes que preparar banquete. Tienes que preparar banquete para el Señor. Y no hablo en lo físico, sino en lo espiritual. Tienes que preparar tu corazón. Banquete para Dios, en adoración al Señor. Dice que le hicieron banquete al Señor. Cuando Jesús está en la casa, siempre hay alimento. Aleluya. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice. Cuando Jesús está en la casa hay palabra. Cuando Jesús está en la casa hay ese rema de Dios para ti. Hay una palabra de vida para ti hoy. En el nombre de Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Pero había alguien allí, Judas, que dice la palabra en el versículo 4, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas se disgustó por esto, pues Judas era ladrón, no porque le importara a los pobres. Cuando Jesús entonces oyó, la defendió a María. Cuando Jesús está en la casa, Él te defiende. Cuando Jesús está en la casa hay protección de Dios. Y ahí el Señor, déjala, versículo 7. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. No siempre tendremos al Señor. Hoy es tiempo, hoy hay oportunidad de tener al Señor, de que esté en nuestra casa, en nuestros hogares. Jairo tiene una hija única y está enferma en casa. En esa casa de Jairo hay aflicción, hay tristeza, hay tormento. Y Jairo sale, dice la palabra del Señor, a buscar al Señor. Cuando encuentra a Jesús, dice la palabra de Dios, y vamos a leerlo, en Lucas 8, 40 al 42. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos lo esperaban. Y vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, le oprimían. Jesús va con él, y mientras va, se demora un poco, por medio de la intercesión durante el camino de una mujer que parecía flujo de sangre. Pero miren, hermanos, te quiero decir algo de parte de Dios. Puede que Jesús se tarde un poco en tu petición. Puede que Jesús se tarde un poco en tu promesa, en lo que tú estás esperando, en lo que tú le has pedido. Pero quiero decirte algo. Jesús va a llegar a tu casa. Jesús va a llegar a tu petición, a tu promesa. Jesús va a tu casa, llegará lo que estás esperando. A tu casa llegará la visitación de Dios. A tu casa llegará el consuelo de Dios. A tu casa llegará el alivio de Dios. Pero Dios va a visitar tu casa. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes al maestro. Qué decepción para este hombre. Buscaba un milagro de Dios y no recibirlo. Pero el Señor, oyendo Jesús, le responde: no temas, cree solamente y serás salva. No temas, dice el Señor. No temas, dice el Señor, solo cree. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Cuando todo parezca perdido, lleva a Jesús a tu casa. Cuando Jesús llega a la casa, el diablo se tiene que ir.
Jesús llegó. Cuando Jesús llegó, el diablo se tiene que ir. El dolor se tiene que ir. El sufrimiento se tiene que ir. Jesús le dijo, cree solamente y verás la gloria de Dios. Yo sé que quizás estás pasando por momentos muy difíciles, pero el Señor te dice, cree y verás la gloria de Dios. Y el Señor llegó a la casa y le dijo, ¿por qué lloráis? La niña no está muerta, solamente duerme. Aleluya. La gente se burlaba, se reía y no se lo creían. Hermanos, saca de tu casa todo lo que impida la bendición de Dios. Saca de tu casa todo lo que impida el milagro de Dios. Saca de tu casa esos ídolos. Saca de tu casa ese alcohol. Saca de tu casa las drogas. Saca de tu casa la brujería. Saca de tu casa la santería. Saca a los incrédulos. Sácalos. Jesús sacó a los que se burlaban y los echó de la casa. Cada vez que Jesús está en la casa, va a haber palabra de Dios. Cuando Dios habla, hasta los muertos oyen y resucitan. Aleluya, gloria a Dios. Jesús tomó la mano de la niña y le dice, niña, a ti te digo, a ti te digo, dice el Señor. A ti que estás muerta espiritualmente y muerto espiritualmente. A ti que estás dormido y dormida. A ti te digo, dice el Señor, levántate. Levántate de esa situación, dice Dios. Levántate. Hoy Dios, ahí en tu casa, Él te dice, levántate de tu situación. Levántate, sea cual sea. Por eso, hoy el Señor, con esta palabra, el Señor quiere visitar tu casa. Y quiero traerte esta palabra de ánimo, esta palabra de gloria, de bendición. Y ahí donde estás, tú que me estás viendo y escuchando, de parte de Dios, yo siento la presencia de Dios grande. Aleluya. El Señor se encontró en el camino de Emaús. En el camino de Emaús se encuentra con dos personas, dos discípulos, y estos les invitan a su casa, a que entre en su casa con ellos. Jesús se sentó en la mesa con ellos. Cuando Jesús está en casa, nuestros ojos se abren porque al partir el pan se abrieron sus ojos. Cuando Jesús está ahí en tu casa hoy con esta palabra que es el pan del cielo, palabra de vida, se van a abrir tus ojos. Jesús abre esos ojos de aquellos que están viendo esta palabra. Abre sus ojos, Espíritu de Dios, de ese hermano, de esa hermana que está pasando por esas situaciones. Dile ahí al Señor, abre mis ojos, Señor, abre mis ojos. Cuando Jesús está en casa, no andamos en tinieblas, ni a la deriva. Abre los ojos de los incrédulos, Señor. Abre, Señor, las cárceles. Abre los hospitales. Abre los ojos para que vean la verdad. Para que vean al resucitado. Aleluya. Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando Jesús está en casa hay Espíritu Santo. No era la llenura como en el aposento alto, pero sí le impartió una paz en el alma de ellos. Y Dios hoy quiere impartir esa paz en tu alma. Paz a vosotros, te dice Dios hoy. Paz a ti, hija. Paz a ti, hijo. Imparte el Espíritu Santo, Señor.
Perdiste quizá por esta pandemia un ser querido. Pero Dios te dice paz a ti. Por las circunstancias que estás pasando no son muy buenas, pero Dios te dice paz a ti. Shekarikaná. El Señor hoy visita tu casa. Sherebakarabatai. Paz a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Soplo del Espíritu Santo sobre tu vida ahí. Cuando Jesús está en casa, te santifica. Cuando Jesús está en casa, hay compromiso. Cuando Jesús está en casa, hay restauración. Cuando Jesús está en casa, viene el perdón, la humillación, el quebrantamiento. Cuando Jesús está en casa, hay palabra de Dios. Cuando Jesús está en casa, el diablo se tiene que ir. Cuando Jesús está en casa, hay paz. Cuando Jesús está en casa, hay Espíritu Santo. Recibe del Espíritu Santo ahora. Recibe la unción del Espíritu Santo. Imparto la bendición ahora. Rompe ataduras, Señor. Rompe cadenas. Rompe ligaduras. Trae tu paz, Señor, sobre ellos. Sopla, Espíritu Santo. Cambia, transforma, Señor. Cambia los planes, Señor. Transforma, Dios mío. Y rabasama jata rabacandariba. Sheve carabasanda rabasaya. Dios te ama. Dios te guarda. Dios te cuida. Dios te protege. No temas. Yo soy tu Dios, dice el Señor. Y hoy es necesario que visite en tu casa. Que vaya a tu casa. Trae el corazón gozoso al Señor y deja que entre el Señor en tu casa en el nombre de Jesús. Dios os bendiga, Dios os guarde y salón y adelante, hermanos. Dios os bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.